Estás escuchando el audiolibro Realidades Invisibles, el cielo, el infierno, ángeles y demonios, del autor R.C. Sproul, editorial CLC, año 2018. Capítulo 16, capítulo final, el ángel de luz. Una de las cosas que más se pasan por alto respecto a la naturaleza de Satanás es su carácter metamórfico. Cuando hablamos de metamorfosis, hablamos de algo que cambia en su apariencia externa. Por ejemplo, la oruga pasa por una metamorfosis al convertirse en una hermosa mariposa. A lo que me refiero al describir a Satanás como metamórfico es a su capacidad, como decimos en teología, de manifestarse subspecies boni, que en términos literales significa bajo la apariencia de bondad. Es decir que, lejos de ser el ridículo personaje en traje rojo y con un tridente en la mano del que hablamos en el capítulo anterior, más bien el diablo tiene la capacidad de manifestarse a sí mismo, como dicen las Escrituras, como ángel de luz. 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Él no nos ataca mostrando los colmillos con un rostro horrible, sino que se acerca disfrazado de belleza, mostrándose atractivo. Eso hace parte de la fascinación de sus técnicas de seducción. Si Satanás se manifiesta a sí mismo como un ser humano, él no sería una persona horrible, famosa y miserablemente malvada, como Osama Bin Laden o como Adolf Hitler. Más bien, saldría al escenario de la historia mostrándose como un santo. Satanás trataría de mostrarse como alguien loable, alguien que manifiesta alguna especie de piedad, pero sin duda lo haría de manera hipócrita porque es un mentiroso. Satanás en las Escrituras es llamado el príncipe de este mundo, Juan capítulo 12, verso 31, porque este es su territorio. Sus dos principales actividades en el mundo son la tentación y la acusación. Y es muy importante entender ambas cosas. Con la que más estamos familiarizados es con su función como tentador. Ya hemos visto que en el paraíso sedujo a Adán y a Eva al tentarlos a pecar. También sabemos que todos sus poderes y habilidad fueron liberados contra Jesús en la infernal experiencia de la tentación en el desierto de Judea. Me sobrecoge pensar lo que nuestro Señor enfrentó en aquel momento. Si comparamos el entorno en el que Jesús estuvo sujeto al poder de Satanás y aquel en el que Adán y Eva fueron tentados, las diferencias son abrumadoras. Adán y Eva fueron tentados en medio del paraíso, en un exquisito huerto donde había alimento disponible por todas partes. Jesús enfrentó el ataque de Satanás en medio del desierto de Judea, uno de los lugares más desolados de la tierra. Los únicos seres vivos que hay allá son algunas aves, conejos, escorpiones y serpientes. Es un lugar horrible. Sin embargo, allí estuvo Jesús por 40 días, en ese lugar de desolación, sometido al desenfrenado ataque del adversario, Satanás. Adán y Eva enfrentaron el ataque con sus estómagos llenos. Jesús fue atacado después de 40 días de ayuno, cuando sentía mucha hambre. Además, el ataque del diablo contra Adán y Eva fue cuando ellos tenían el apoyo mutuo de la compañía y la amistad humana. Søren Kierkegaard dijo que la soledad es la condición más devastadora a la que un ser humano puede ser sometido durante cualquier periodo de tiempo. Si queremos castigar a un prisionero que ya está tras las rejas, lo ponemos en confinamiento solitario. Sin embargo, Jesús estuvo completamente solo durante esos 40 días cuando llegó la tentación. Piense en la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo. Mientras él estuvo en la casa de su padre y con su familia, se comportó de una forma, pero no expresó su radical degeneración hasta cuando se fue a un país extranjero donde nadie lo conocía. Nuestro Señor se vio sujeto al anonimato allá en el desierto, y Satanás trató de sacar provecho de eso al decir: solo arrodíllate ante mí, dobla tu rodilla solo una vez,
Nadie lo va a saber, nadie lo verá. Si lo haces, todos los reinos del mundo serán tuyos. Ese es el punto fuerte de Satanás, acercarse al pueblo de Dios y seducirlos a pecar. El pecado es muy atractivo para nosotros. Sabemos por las Escrituras que el pecado nunca trae verdadera satisfacción. Sin embargo, nos sentimos impulsados a buscar nuestros propios deseos. En una ocasión, Jonathan Edwards dijo que la acción de la voluntad, la acción de la volición, es la elección que hace la mente sobre lo que parece bueno para nosotros en ese momento. Así que cuando hacemos algo, elegimos hacerlo, no porque pensemos que tiene una bondad moral, sino porque pensamos que va a ser bueno para nosotros. Nos confundimos entre el gozo y el placer. El pecado produce placer, pero nunca gozo. Eso no lo hemos aprendido aún y no lo aprenderemos verdaderamente sino hasta el momento en que encontremos nuestra única fuente de felicidad en Dios y en las cosas de Dios, es decir, cuando entremos al estado celestial. Entre tanto, estaremos sujetos a los ataques seductores de Satanás, quien hace que el pecado parezca bueno para nosotros con la promesa del placer. Satanás tentó a Adán y a Eva, tentó al Señor Jesús y tentó a Pedro. Al parecer, persigue a todo el pueblo de Dios en las páginas de las Escrituras. Por contraste, la Biblia nos enseña que Dios nunca tienta a nadie. Santiago capítulo 1, verso 13. Sin embargo, las Escrituras también nos dicen que Dios a veces nos pone a prueba. Él probó a Abraham al ordenarle que sacrificara a Isaac, y el Espíritu Santo mismo fue quien llevó a Jesús al desierto para que fuera probado por Satanás. No obstante, Dios nunca trata de animarnos a pecar. Es aquí donde la historia de Job es tan ilustrativa para nosotros. En el primer capítulo de Job leemos esta descripción acerca de él. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 1. ¡Qué tremenda descripción de integridad! Él tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Es probable que Job fuera el hombre más rico del mundo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 4. Su familia era maravillosa. Job incluso ofrecía sacrificios por sus hijos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Versículo 5. Él era el paradigma de la virtud como padre en las Escrituras. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo que el mundo de Job se derrumbara y se desintegrara? Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Job capítulo 1 versos 6 al 11. Este fue el desafío que Satanás presentó a Dios. Él comenzó acusando a Job de hipócrita al decir: he estado por toda la tierra y todos allá abajo están bajo mi influencia. Soy el príncipe de este mundo. A lo cual Dios respondió: ¿qué de Job? ¿Has visto a mi siervo Job, que es justo e irreprochable? ¡Ja!, dijo Satanás. Claro,
Has puesto un cerco alrededor de él. Le has dado más riquezas que a cualquier otra persona en el mundo. ¿Acaso Job te sirve por nada? Claro que no, pero déjalo en mis manos y te mostraré que Job te sigue porque todo anda bien en su vida. Cuando termine con él, él mismo te maldecirá en tu cara. A lo cual Dios respondió: voy a quitar su protección y veremos qué pasa. Eso llevó a esta increíble historia del Antiguo Testamento que habla de la persistente miseria que Satanás trajo sobre la vida de este hombre piadoso. Considerar lo que ocurrió con Job debería llevarnos a pensar algo acerca de la actividad de Satanás. Él puede causar grandes daños en nuestras vidas, aflicciones en el cuerpo, pérdida de posesiones y toda clase de miserias. Sin embargo, eso no debe tentarnos a pensar que Satanás es culpable de todas nuestras calamidades e infortunios, como si él tuviera un poder ilimitado para causar estragos en nuestras vidas. Debemos comprender que todo lo que Satanás hace siempre está bajo la soberana autoridad de Dios. Él no puede mover un dedo sin el permiso del Señor. Jesús entendía esto. También entendía la situación en la que estuvo Job, la situación que Adán y Eva enfrentaron en el huerto, y seguramente nunca olvidó la situación que él mismo encaró en medio del aislamiento del desierto de Judea. Es por eso que cuando enseñó a sus discípulos a orar, él dijo: vosotros pues oraréis así. Mateo capítulo 6, versículo 9. Y enseguida les enseñó la oración modelo, o el Padre Nuestro como lo conocemos, que incluye lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 13. Hay dos aspectos respecto a esta porción del Padre Nuestro que quiero mencionar. El primero es que se presenta en una forma gramatical llamada paralelismo, donde la segunda línea significa lo mismo que la primera, solo que en palabras diferentes. En segundo lugar, no puedo entender por qué la mayoría de las Biblias en español durante años e incluso siglos han traducido esa frase como líbranos del mal. La palabra griega que tan a menudo es traducida en este texto como mal es poneros, cuya traducción más acertada es maligno, así como traduce la Nueva Versión Internacional: líbranos del maligno, poneros. Es un título para Satanás. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que debemos pedirle a Dios que ponga una cobertura a nuestro alrededor y que no nos lleve a un lugar donde quedemos expuestos a los asaltos de Satanás. Esa debería ser nuestra oración, sabiendo que todo el tiempo somos vulnerables ante el enemigo. Debemos decir: Dios, protégenos, sé nuestro baluarte, sé nuestra fortaleza, protégenos de los ataques del diablo. En las Escrituras vemos lo que sucedió con Job. La cobertura fue removida y, literalmente, se desató un infierno en su vida. Su sufrimiento fue tan severo e intenso que sus mejores amigos, los que antes habían asumido que era un hombre de gran integridad, vinieron a él, estando Job lleno de llagas y sentado en una pila de ceniza, y le dijeron: Job, debes haber hecho algo muy malo para estar en esta condición, porque eres el hombre más miserable del mundo. Debes tener el registro de pecado más miserable de toda la tierra. Hasta su compañía más cercana, su esposa, no pudo soportar ver el sufrimiento de Job y le dijo: ríndete, maldice a Dios y muérete. Solo tendrás alivio si maldices a Dios. Job respondía: aunque él me matare, en él esperaré. Pero ella replicaba: abandona esto, no puedes soportar más, maldícelo y muere. Job no escuchó el consejo de su esposa y Satanás fue derrotado. Dios fue glorificado y Job mismo fue vindicado, puesto que recuperó en abundancia lo que tenía. ¡Qué maravillosa historia sobre el poder de Satanás y la vindicación del pueblo de Dios por parte del Señor! Anteriormente mencioné dos actividades principales de Satanás: tentar y acusar. Él trató de tentar a Job para que repudiara a Dios, y el poder de la tentación estaba en el dolor que le causó a aquel hombre justo. Pero no solo eso,
Satanás también usó su ataque favorito contra el creyente, la acusación. Otro título que encontramos en la Biblia con referencia al adversario es diabolos, que significa acusador. Satanás es visto como el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. La acusación que él presenta contra Job es que la única razón por la cual él servía a Dios es porque el Señor lo había prosperado. Eso no era verdad. Era un cargo falso, una falsa acusación. Todos estamos familiarizados con la forma en la que Satanás nos tienta, pero su principal trabajo contra los creyentes es acusar, señalarnos, poniendo su dedo en nuestra cara para mostrar nuestra culpabilidad, haciendo que nos alejemos de la cruz del Evangelio y recordándonos cuán malos somos. La verdad más terrible respecto a que Satanás funcione como un fiscal acusador es que él no tiene que inventar cargos falsos. Él puede mostrar la realidad de nuestros pecados y tratar de quitarnos el gozo, la paz y nuestra confianza en el Evangelio. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es discernir entre la obra que hace el Espíritu Santo para convencernos de pecado y lo que hace Satanás para acusarnos del pecado, porque ambos pueden estar mostrando la misma transgresión. Sin embargo, he notado esta diferencia. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, aunque puede ser algo muy doloroso en el momento, siempre hay algo dulce en ello. Porque al darnos convicción, el Espíritu siempre nos da la promesa de perdón y restauración. Por otro lado, cuando Satanás nos acusa, su propósito es destruirnos, paralizarnos y hacernos abandonar toda esperanza. Es por eso que Pablo, cuando habla de la abundante y magnífica gracia de Dios, presenta una desafiante acusación contra Satanás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. Así que cuando Satanás llega con sus acusaciones, nosotros debemos decir: palabras necias, Satanás, sal de aquí. Sabemos que somos culpables, pero tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio, y ese es nuestro escudo contra tus acusaciones. Me encanta la afirmación del Catecismo de Heidelberg, que dice que Cristo es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. Es por eso que debemos aferrarnos a Él y al Evangelio, porque Satanás nos va a acusar en todo momento. Por último, en las Escrituras leemos que Satanás tiene un ejército de ayudantes, los demonios, y vemos que su actividad estuvo muy concentrada durante la permanencia de Jesús en la tierra. De hecho, los primeros seres que reconocieron la identidad plena de Jesús fueron los demonios. Ellos lo llamaban el Hijo de Dios y preguntaban: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo capítulo 8, versículo 29. Ellos entendían que sus días estaban contados, sabían que su final llegaría, pero también sabían que aún no era el momento, así que trataron de negociar con Jesús. El Señor los sacó del hombre al que estaba atormentando, en el relato de los endemoniados gadarenos en Mateo capítulo 8, versos 28 al 34. Y los mandó a los cerdos, los envió a su destrucción. Muchas personas preguntan: ¿por qué no los mandó al infierno? Es sencillo, todavía no era el momento, pero trató con ellos. Los demonios están en muchas partes. En la Biblia los vemos tomando posesión de personas y oprimiéndolas, haciéndoles daños a sus cuerpos, causando daños en propiedades y en toda clase de cosas. El cristiano siempre enfrenta esta pregunta: ¿puedo ser poseído por un demonio? Creo que la evidencia bíblica nos permite responder claramente que no. Pienso que las personas pueden ser poseídas por demonios, pero no creo que eso sea posible en un cristiano, porque Dios, el Espíritu Santo, vive en la persona regenerada, y las Escrituras afirman: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Así que ningún demonio puede mantenernos bajo el poder de Satanás. Los demonios no pueden oprimir, pueden acosarnos, pueden tentarnos, atacarnos y hacer cosas similares. Pero gracias sean dadas a Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está
en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Este es el capítulo final del proyecto Realidades Invisibles, el cielo, el infierno, ángeles y demonios, del autor R.C. Sproul, narrado por Otoniel Ruiz. Te esperamos en nuestro próximo proyecto. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.